Capítulo 6, versículo 38. Y la palabra del Señor dice así. Él les dijo, ¿cuántos panes teníais? Id y verlo, y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. En esta hora te suplicamos que tú hables y ministres a nuestras vidas, a nuestras necesidades, conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros vemos, la situación está difícil. Pastor, las cosas están malas, todo está mal, me va a salir mal. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Escuche bien, ¿qué dice Dios en su palabra? Esta gente vino con un problema que estaban en medio de la tierra, en medio del campo, no había dónde comprar, estaba muy lejos. Y ellos se le acercaron y le trajeron lo que tenían en la mano. ¿Cuántos tenían? ¿Cuántos tenían? 5 panes y 2 peces. ¿Y qué eso para tanta multitud? Y tenía que sobrar. Y mire, pero cuando ponemos las cosas en las manos de nuestro Dios y ponemos las cosas en las manos de nuestro Dios, entonces, escuche bien, entonces nuestras vidas empiezan a cambiar. Cuando nosotros ponemos nuestras situaciones en las manos de Dios y damos gracias, creyendo. ¿Cuándo? Creyendo a Dios, que Dios va a obrar. ¿Qué usted cree que va a hacer? Dios va a obrar. Mi amado, hemos visto en los últimos días, hemos visto testimonios de que Dios está haciendo cosas grandes en medio de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque hemos puesto nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras angustias, nuestros problemas grandes, que cada uno tiene lo suyo, lo hemos puesto en las manos de nuestro Dios y empezado a dar gracias. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué estamos viendo? Mi amado, al que le habían dado de baja y le habían dicho váyase para que se muera en su casa, y el muchacho está restablecido. ¿Eso quién lo hace? Solamente nuestro Dios. ¿Pero qué hemos hecho? Clama, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos ciertas situaciones, cada familia tiene sus situaciones Grandes, muy diversas. Pero sabe que cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, entonces, y empezamos a darle gracias a Dios por lo que no vemos, y empezamos a honrar a Dios en medio de nuestras vidas empiezan a cambiar. ¿Cuántos problemas nosotros nos hubiéramos evitado si lo hubiéramos hecho a la manera de Dios y no a la manera de nosotros? Nosotros estábamos acostumbrados a resolver las cosas con gritos y malas palabras y groserías, otros de otra manera más brusca, con golpes y palizas y venganza y todo eso. Pero si hubiéramos puesto nuestras situaciones en las manos de nuestro Dios, mi Dios hubiera obrado. ¿Y cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos evitado? Por abrir nuestras bocas hemos cometido cuántos desastres, cuántas cosas feas hemos hecho en nuestra vida, porque lo hemos querido hacer a nuestra manera. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que las matemáticas de Dios son diferentes. Dice en la Biblia dice la palabra, dice que la blanda respuesta apacigua la ira. Y para pelear se necesitan 2, no 1. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si hubiéramos cogido y hecho las cosas a la manera de Dios? Oiga, las matemáticas de Dios dice que cuando el hombre calla le es contado por sabio. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado y gritado y dado nuestra opinión cuando todo el mundo va a hacer lo que le da su gana? Pero cuando nosotros nos vamos a las matemáticas de Dios, entonces, mire, en este pasaje que estamos leyendo, había una multitud que tenía varios días con Jesús en el pleno monte, por allá por donde estaban. No había lugar cercano, no había comida, no había un grocery, no había un supermarket, no había nada alrededor. Pero había hambre, mi hermano. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿qué tenéis vosotros? Y un niño trajo 5 panes y 2 peces. Y otro le dijo, ¿y qué es esto para tanta gente?
Pero sabe que cuando ponemos las cosas en las manos de nuestro Dios, escuchen, en las manos de nuestro Dios, entonces Dios empieza a glorificarse en nuestra vida. Yo no sé, aquí hay diferentes problemas, diferentes situaciones, pero mi hermano, la palabra, escúcheme, la palabra. Nosotros vemos una cosa, pero Dios está viendo otra. Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Lo llamó todavía siendo un pagano que vivía en una tierra por allá en Ur de los Caldeos, que era gente pagana que servía a otros dioses, que idolatraba y todas esas situaciones. Su cultura, eso era lo que hacía, idolatría, era un pagano. Pero sabe que cuando Dios lo sacó, llamó a uno solito y le dio una promesa, le dijo: te bendeciré y te multiplicaré. Mire, Dios estaba viendo no un solo hombre, Dios estaba viendo toda una generación y muchas generaciones detrás. Nosotros vemos algo pequeño, pero Dios por la fe está viendo algo grande ahí atrás. Y Dios llamó a Abraham y le dijo: te bendeciré y te multiplicaré. Le dio una promesa. ¿Qué Dios nos ha dado a nosotros? Sus promesas. ¿Cuántas promesas hemos vivido aquí? Nos hemos aferrado y hemos visto la mano de Dios. Cada día estamos viendo la mano de nuestro Dios obrando. ¿Sabe por qué? Porque ponemos nuestras necesidades a los pies de Jesús. ¿Quiere usted que Dios quiere ver la mano de Dios? Hay que poner nuestras vidas a los pies de Jesús. Y todo, dice la Biblia, y todo lo que le pidas al Padre, lo recibiréis. Todo lo que le pidas al Padre, lo recibiréis. Ay, pastor, pero ¿cómo todo? No, un momentito. Conforme a su voluntad. ¿Me explico? Porque sabemos y entendemos, mi hermano, que hay cosas que pedimos que no están conformes. Pero si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él se va a tomar como es un milagro, chico o grande. Entonces, para un milagro chico, Dios, mira, ahí. Pero cuando es un milagrazo grande, Él se toma su tiempo para ir poniendo todas las cosas en su lugar para que nosotros veamos la gloria de Dios. Mi amado, nosotros vemos Jesús, el mismo Dios llamó a Abraham, un solo hombre. Ay, ¿para qué llamó a un hombre? ¿Qué es? Si hasta el hombre no puede tener hijos y ya está viejo, ¿qué va a hacer? Pero eso es lo que nosotros pensamos. No, pastor, ya aquí en esta situación no se puede hacer. Pero Dios, las matemáticas de Dios son diferentes. Dios llamó a un hombre, le dio una promesa. El hombre se agarró de la promesa. Y ahora nosotros vemos que son millones de millones de millones de millones de millones de millones de gente que salieron de ese hombre. Nosotros vemos, mi amado, eran 5 panes y 2 peces. Y era una multitud, dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice que comieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos comerían entonces? Y de paso dice, y sobraron 12 cestas. ¡Wow! ¡Qué enseñanza poderosa, mi hermano! Ay, pastor, es que aquí somos todavía pocos. No, mi hermano, es que usted lo que está viendo es lo de ahora. Pero sabe que si nos reunimos todos, somos un montón de gente, seguimos creciendo, sea para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Nuestras familias están escuchando esta palabra y esta palabra le está ministrando a ellos. La bendición que se recibe aquí le está llegando a ellos. Y nosotros estamos orando y nuestro Dios Todopoderoso está obrando en sus corazones, porque es el Espíritu de Dios que necesita obrar en ellos, no somos nosotros, es a la manera de Dios. Esa es la matemática de Dios que dice, no te he dicho que si crees, verás. No te he dicho que si crees. Que necesitamos creer la palabra, agarrarnos de la promesa de Dios y vamos a ver nuestras vidas cambiar. Escuche bien, las vidas cambiar, las matemáticas. Pastor, pero es que mire, todas las cosas están en contra, mi hermano. Nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y nos hemos postrado aquí, en este lugar. Hemos clamado a Dios y hemos visto la mano de nuestro Dios. Y como la hemos visto nosotros, usted también la va a ver. Pastor, y mi hermano, pastor, ¿y usted cómo va a ser? Mi hermano, la Biblia es bien clara cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Dios miente, ¿verdad que Dios no la mata? Pero ¿cómo van a creer? Oiga, pero si esta gente está bien perdida, son unos desleales, sinvergüenzas, descarados, mentirosos, mundanos hasta lo que dice la gente así. Pero ¿sabe qué, mi hermano? De ahí venimos todos, y si Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas, orgullosos, arrogantes, petulantes, sinvergüenza y otras cosas, por tomarlo como ejemplo, mi hermano, y nos ha cambiado a nosotros, ¿qué no puede hacer con nuestra familia, que son dóciles muchachos? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer con ellos? Solamente Dios llamó a un hombre, y ese hombre, que era Abraham, creyó a Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Fíjense lo que dice Romanos 4:17. Dice así. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, mi amado, el Señor llamó a un solo hombre, uno solo. Dios puso la semilla en este hombre, y este hombre empezó a dar fruto porque creyó a Dios. ¿Cuántas semillas ha sido puesta en nuestra vida? La semilla de la palabra de Dios. Y nosotros estamos creyendo y estamos viendo la mano del Señor. ¿Cuántas personas han recibido milagros en los últimos días? Y hemos visto cambios en las familias, aquellas cosas que no se veían. Pero hemos puesto nuestras vidas, las situaciones, en las manos de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, mi amado? Estamos creyéndole a Dios. Y por lo cual, ¿qué vamos a ver? La mano de nuestro Dios. Se lo voy a leer nuevamente. Bendito sea Dios. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bendito sea Dios. ¿A quién Dios ha puesto? Escuche bien. ¿A quién Dios ha puesto para ser de bendición en nuestras familias? Es a usted y a mí. Dios le ha puesto. Aquí en aquel tiempo puso a Abraham, hoy lo está poniendo a usted y a mí. Y si nosotros creemos que Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Dios se va a glorificar. Nuestro Padre Celestial se va a glorificar. Ahí dice la Biblia, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Pero muchas veces nosotros seguimos viendo las situaciones. A veces, no, es que esta situación no la cambia nadie, como aquella señora que vino pidiendo oración. Pastor, necesito que ore por mi esposo. Vamos a orar, vamos a creer que Dios lo va a cambiar. Y ella dice, no, ni Dios lo va a cambiar. Entonces ahí no podemos hacer nada. ¿Me explico? Si ella no está creyendo, entonces no, ¿para qué vamos a orar? Si usted está diciendo, dice la Biblia, dice la palabra, si tan solamente puedes creer. Solamente puedes creer. Si puedes creer, ¿qué va a hacer Dios? Dios puede hacer el milagro. Hemos creído, oiga, se nos han presentado situaciones en estos días pasados de que gente grave, personas graves, que ya están desahuciadas, los mandaron a morirse en paz a su casa. Empezamos a orar fuertemente por esa situación. Ya estas personas están sanas, restauradas. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que para el que cree, todo es posible. Así que, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Creer. ¿Qué necesita usted hacer? Creer. ¿Qué necesitan los de este lado? Creer. Los del fondo, Creer. mi amado. Y entonces, los de la tarima, Creer. bendito sea. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Si tan solamente puedes creer. Lázaro tenía 4 días y ya apestaba. El muerto se había hinchado y ya estaba explotado, y los gusanos se lo estaban comiendo. Ya apestaba el muerto. Y una persona ya que apesta es que ya está en descomposición, podrido literalmente. Para esa persona, para lo natural, ¿hay esperanza? En ninguna manera. Ningún médico puede levantar a un muerto, menos que se lo estén comiendo los gusanos. Pero el Señor le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees? ¿Verdad la gloria de Dios?
Mi amada, cuando usted recibe una palabra de Dios, guárdela, atesórela en su corazón y aférrese a ella y usted va a ver la mano de Dios en su vida. ¿Cuántos problemas? Y mire, ella sabía lo que decía. Oh, sí, Él va a resucitar Él va a resucitar en el día postrero. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque una cosa es la palabra y otra cosa es agarrar las promesas de Dios que se hacen vivas para nuestras vidas. Mucha gente sabe mucha Biblia. O supuestamente dicen que saben mucha Biblia, pero ¿sabe qué? Cuando vienen los problemas, ahí se sabe quién es quién, mi hermano. Ahí le tiemblan los pies a cualquiera. Pero si nos aferramos a lo que dice Dios y que Dios se va a glorificar, ¿qué usted cree que va a pasar? La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Honremos a Dios, busquemos a Dios, sigamos orando y vamos a ver la mano de nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Preparando hombres y mujeres para que enseñen. Así que usted está siendo equipada y preparada para enseñar prontamente. Pastor, es que yo todavía no se preocupe, que el que empezó la buena obra en usted la va a perfeccionar. Es que yo no puedo, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Así que todo lo podemos en Cristo. Mire, y Lázaro no tenía esperanza ninguna. Ya tenía 4 días allá en el sepulcro y ya apestaba. Y el Señor dijo, quiten la piedra. ¿Cuántas piedras de incredulidad hay en medio del pueblo de Dios? No, es que eso lo hacía antes, pero los milagros no se han parado los momentitos. Jesucristo dice en su palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y si Jesucristo es el mismo de ayer y ayer hacía milagros, hoy es poderoso para glorificarse hoy y también es poderoso para hacerlo mañana. Entonces, cuando nosotros, y usted y yo, nos aferramos a Dios, las matemáticas de Dios son completamente diferentes, mi hermano. La Biblia es clara. Dice que Ana, escuche bien, Ana era una mujer estéril. No podía tener hijos. Las matemáticas no hay, mire, las naturales dicen una cosa, pero cuando clamamos a nuestro Dios, las matemáticas de Dios son diferentes. Dice, clama a mí y yo te responderé. Usted quiere que Dios responda, usted tiene que empezar a clamar a Dios, buscar a Dios con todo su corazón. ¿Cuándo, pastor? Mañana, tarde y noche. Si empezamos a buscar a Dios, pastor, pero ¿y a qué hora? Usted levántese y empieza a buscar a Dios y empieza a clamar a Dios y usted va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar. Y usted va a ver que sus oraciones, lo que la Biblia es bien clara cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto y te recompensará en público. Entonces, mis amados, nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios tiene un orden. Las matemáticas de nosotros son diferentes, pero la Biblia, la matemática de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿cómo yo voy a perder el tiempo ahí en oración y si Dios no me responde? Entonces ya empezaste mal. Si nosotros seguimos creyendo a Dios, vamos a ver la mano de Dios. Mi amado, ¿cuántas veces nosotros hemos orado? No hemos tenido dinero, pero hemos orado, clamado a Dios cuando llegamos a este país que no teníamos, escuche bien, cuando no teníamos nada que comer un día por la noche. Fue sábado por la noche. Mi mamá abre la nevera y aquello, se podía patinar allá adentro. No había nada. Porque acabamos de mudarnos, estábamos recién llegados, no había nada, lo único que teníamos era un apartamento vacío. Y mire, ese día no había para comer. Y entonces empezamos a orar. Eso fue en el inicio, ¿no? Y había muchos testimonios más. Y empezamos a orar. ¿Y sabe usted qué pasó? A los pocos minutos, tocando la puerta, tum, 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 tum. ¿Quién es? No, soy fulano. ¿Fulano? Abrimos la puerta. Hola, Dios le bendiga. ¿Qué hace usted por aquí? Mire que me iba para el Publix, anuncio no pagado. Entraba en el supermercado y cuando yo agarro mi carrito, el Señor me habla a mi corazón y me dice, coge otro carrito y compra lo mismo para la familia Ortega. ¿Quién hace eso, mi amado? ¿Quién hace eso? Y nosotros en este tiempo, escuche bien, en este tiempo
hemos tenido, mi amado, como le suele suceder a muchas personas, en estos tiempos las entradas han bajado porque la comida ha subido un montón y ya no alcanza. Y mi amado, los trabajos se han apretado un poco, las situaciones. Hay que ser mejor mayordomo. Y miren, mi amado, hemos pedido, hemos rogado al Señor que se glorifique. Y el Señor se sigue glorificando hoy día. Que cuando no ha habido dinero para algo, pero hemos clamado al Dios de toda la gloria, Él toca los corazones y sigue glorificándose. La Biblia dice, siempre te ayudaré. ¿Cuándo te va a ayudar? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿El Señor es mentiroso? No. ¿Verdad que no? Entonces, si Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, ¿qué usted cree que Dios va a hacer? Dios te va a ayudar, Dios se va a glorificar. Pastor, pero es que yo veo la cosa difícil. ¿Habrá algo difícil para Dios? Pregunto yo, ¿esa situación será difícil para Dios glorificarse en su vida? ¿Verdad que no? ¿Habrá alguna situación en su vida que Dios no pueda resolver? Y los de allá del fondo, ¿habrá alguna situación que Dios no pueda resolverse? ¿Verdad que no, mi hermano? Entonces, Dios es fiel, porque nada hay imposible para Dios. Pero sabe que si seguimos honrando a Dios, buscando a Dios, pastor, ¿cuándo lo tengo que hacer? Mire, los grandes, o mejor dicho, los hombres que se metían con Dios, mañana, tarde y noche, esos hombres veían la mano de Dios en todo lugar. En los momentos difíciles, ellos veían la mano de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros? A aferrarnos de Dios mañana, tarde y noche. Pastor, y yo como usted hable con Dios y ya entréguele todos sus problemas, sus angustias, sus problemas, sus dificultades, sus inquietudes, sus situaciones que aunque parezcan difíciles, confíe en la palabra de Dios. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Así que ¿cuántos de los que están aquí están creyendo? Amén. Todos estamos creyendo, mi amado. Siga creyendo que usted va a ver la mano de Dios. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Pastor, ¿cómo yo voy a perder tantos minutos en la mañana ahí arrodillado, hablando dizque con Dios porque no lo veo? Mi hermano, esas son las matemáticas de Dios, que aunque no lo vemos, sabemos que Él está ahí escuchando. Escuche bien, escuchando tu voz por la mañana, al mediodía y por la noche. Y el Dios que escucha responde, porque mire, por ahí hay muchas cosas que la gente le pide a otras ideologías. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, piernas pero no caminan, y así son esa gente, como nada. También la Biblia lo dice, son como nada. Salmos 115, bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Si nosotros seguimos clamando a Dios, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Mire lo lindo de la palabra del Señor. Mire lo lindo que dice, y creyó el 18, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Bendito sea Dios. Él, sí, Romanos 4:18. Dice que él creyó de esperanza contra esperanza para ser padre de muchas generaciones, de muchas gentes. Mi amado pastor, pero es que yo no veo. Usted siga orando, que usted va a ver la mano del Señor. Siga orando, sigamos orando. Porque mire, cuando nosotros empezamos a orar, nuestras vidas empiezan a cambiar para mucho mejor. Usted necesita cambiar este chip. Mire para acá. Usted necesita cambiar esto por los pensamientos de Dios. Pastor, yo no puedo. Sí, correcto, usted no puede. Pero dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es mi ayudador, ¿quién es en contra? Entonces, usted y Dios, nosotros y Dios somos mayoría, entonces todo lo podemos en Cristo. Pastor, estoy confiando que mi familia va a cambiar. El primero que tiene que empezar a cambiar soy yo. Escuche bien, mis actitudes abren puertas o cierran puertas. No las de ellos, mis actitudes son los que van a ayudar a esa situación, cambiar o alejarse de Dios. Nosotros somos los que ayudamos a acercarlos a ellos, a Dios, o alejarlos con nuestras actitudes. ¿Y quién le enseñó eso a usted? Mi hermano, la palabra con el tiempo le va ministrando a uno que, mire,
mis palabras. Dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ay, no, ellos no van a cambiar como va la cosa. Yo no veo que van a cambiar. Mi amado, sí van a cambiar. Sí van a cambiar. Si Dios lo dice, que porque nada es imposible para Dios. Dios dice en la Biblia que este hombre creyó a Dios y le fue contado por justicia y empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Padre, yo sé que tú te vas a glorificar en esta situación. Yo sé que tú vas a cambiar el veredicto de esta situación. Yo sé que tú vas a cambiar el corazón de estos hijos y de mi familia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver la mano de Dios sobre su vida, porque estamos cambiando la matemática natural por la matemática de Dios. Escuchen bien, la matemática natural la estamos cambiando por la matemática de Dios. Y la matemática de Dios es que para Dios no hay nada imposible. Nosotros nos damos cuenta, mi amado, de que para Dios no hay nada imposible. Si nuestras actitudes abren o cierran las puertas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cerrado las puertas por nuestras propias actitudes? Pero la matemática de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debemos nosotros amar a nuestros seres queridos? ¿Cómo debemos de tratar a nuestros seres queridos como nos gustaría que ellos nos traten a nosotros? ¿Cómo vamos a tratarlos con amor y cariño? Pero ¿qué es lo que hemos hecho anteriormente? Tratarlos muy mal, pero ahora que dice la palabra, que el amor cubre multitud de pecados. Cubre multitud de faltas. La Biblia es bien clara, dice que aunque dice la palabra, escuche bien, no lo digo yo, lo dice la palabra, que si nosotros sembramos, nosotros vamos a cosechar. Pero la Biblia es bien clara que las matemáticas de Dios son completamente diferentes. Estos hombres no tenían ninguna esperanza para ganar. Si nosotros vamos al libro de Daniel, a Daniel lo iban a echar al foso de los leones porque había buscado a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran y a los demás los echa por menos. Todos esos sátrapas y toda esa gente mentirosa y toda esa gente que estaba alrededor de Daniel buscaban una cosa para señalar a Daniel, pero no la encontraron porque Daniel era fiel. Porque Daniel era fiel a Dios y no encontraron ninguna tacha en que señalarlo. Hicieron una trama por allá y lo quisieron embaucar para meterlo en problemas, pero él permaneció siendo fiel a Dios. Y nosotros nos damos cuenta que dice que cuando tiraron a Daniel en el foso de los leones, Dios metió su mano. Dios metió su mano y tapó todas las bocas de los leones. Porque estaba él clamando a Dios. Pero si se hubieran comido, gloria a Dios. Sí, pero no se lo comieron, gloria a Dios. Porque esa era la voluntad de Dios para con Daniel. Para que el Señor, para que nosotros viéramos que a pesar de los problemas, situaciones, seguimos creyendo a Dios que Dios obrará. ¿Qué necesitamos nosotros? Creer. Sigamos creyendo que usted va a ver la mano de nuestro Dios en su vida. Póngase de pie, por favor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos y entendemos que solamente tú eres quien tiene la última palabra para glorificarte en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que vamos a ver tu gloria en cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo.